Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Buenas tardes. Espero estén teniendo todos allá afuera, quienes estén escuchando esto en vivo a través de su altavoz radiofónico. Y, como siempre, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas o lo que corresponda a quienes nos escuchen en el futuro, en su versión como podcast. Esto es el Masaje Cerebral, su programa semanal de ciencia en la radio. Hoy, una vez más, fíjense, no está con nosotros Claudio Martínez, una vez más. Pero en esta ocasión no voy a estar solo. En esta ocasión sí tengo acompañante para seguir desilvanando, pues, cosas que suceden después de la muerte, ¿no? O organismos que se alimentan de carroña, que son necrófagos. Y pues si bien en el episodio pasado, si no lo escucharon, pueden ir a cualquier plataforma de audio de su preferencia, a echarle una oreja, que es el capítulo de los gusanos carroñeros, ¿no? En el episodio pasado nos quedamos en insectos. Hoy, pues, nos vamos a ir a vertebrados. Y no solo a vertebrados cualquiera, sino a unos vertebrados enormes. Y para eso, pues, me va a acompañar un querido colaborador, yo voy a llamar colega, querido colaborador, amigo también, tanto mío como de la Sociedad de Científicos Anónimos, que es Jorge Comensal, a quien quizás ya han leído, y si no, deberían hacerlo, ¿no? Jorge es escritor, tiene aquí en México pueden conseguir Las Mutaciones, publicada por Antílope, y hace menos tiempo, más reciente, publicó Este vacío que hierve, y ese, pues, cualquiera de esas dos lecturas están garantizadas, ¿no? Van con el sello garantizado, y pues si están escuchando esto en España, también pueden conseguir Yonkis de las Letras, que es un ensayo, pues como su nombre lo indica, ¿no? Para todos estos, como nosotros, que hacen de la lectura su pan cotidiano. Pero bueno, sin estirar mucho más la semblanza de mi buen Jorge Comensal, doy la bienvenida a su voz, que espero cada vez sea más recurrente, ¿no? En nuestro espacio. Claro que sí, Andrés, estoy muy contento de estar aquí. Mi cerebro está listo para el masaje cerebral de esta tarde, para hablar de uno de los temas que más me apasiona en la vida. En efecto, Jorge, quiero decirles que además de buen escritor, y yo digo que es un medioambientalista mucho más comprometido que muchos que son medioambientalistas de carrera, vaya, pues es fanático, ¿no? O no sé si fanático es la palabra correcta. Tiene una pasión, ¿no? Una fijación, una fascinación por las aves carroñeras, ¿no? En general, por los buitres, por los opilotes. Entonces, no sé, si quieres, cuéntanos de dónde nace esta pulsión. Es una historia que le agradezco a la Sociedad de Científicos Anónimos y a ti en particular, Andrés, porque yo había pasado una temporada difícil viendo sopilotes en la costa de Guerrero. Y ahí había descubierto que esas aves me resultaba fascinante su vuelo, sus costumbres y demás. Y a partir de eso me propusiste colaborar en ese primer libro de la Sociedad de Científicos Anónimos, libro homónimo, al que le tengo mucho cariño y para el que escribí una crónica de divulgación literaria sobre las aves carroñeras en general. Ahí es donde empecé a hurgar en la biología de esta. En realidad ni siquiera es una sola familia de aves, sino que es una función ecológica donde la evolución ha hecho que aves del viejo mundo y del nuevo mundo lleguen a parecerse y a ser buitres y a cumplir esa función, ¿no? En la naturaleza. Y en particular ahí me fascinó la historia del cóndor de California. Ahí es donde puse por escrito que yo anhelaba algún día ir a las montañas de Baja California a conocerlo. Y gracias a ese texto fue como pude orientar mi vida hacia allá. Qué curioso. Ese texto, por cierto, se llama La Hora de los Buitres. Y sí, la verdad es que esa antología está casi agotada. Si ven un ejemplar, háganse con él porque pronto no va a haber ya.
Pero el ensayo de Jorge sí lo tenemos en la página, el de Jorge y algunos otros, que es en www.cientificosanónimos.org. Busquen La Hora de los Buitres y complementarán así, ¿no? Y verán que es cierto, no estamos aquí, ¿no? Es patente que la declaración consta por escrito, ¿no? Que ahí empezó, pues, una sana obsesión, quiero pensar. Y creo que antes de adentrarnos así al terreno particular del cóndor de California, vale la pena detenernos tantito en hacer esta reflexión de que estas aves carroñeras, que como bien dices, es más una función ecológica que desempeñan pues, distintos organismos, están corriendo, pues, no sé, malas pasadas, ¿no? Malas historias por todos lados, algunas más deliberadas que otras. Algunas de estas aves ya se extinguieron y en el medio libre, digamos, están siendo reintroducidas. Y otras tantas, pues parece que las queremos extinguir, ¿no? Por desgracia, tienen una mala reputación injustificada, ¿no? Asociamos a los buitres muchas veces con los políticos corruptos o con los familiares desgraciados y no se lo merecen. A diferencia de esas personas que acabamos de mencionar, los buitres son cruciales y le hacen muchísimo bien a nuestros ecosistemas, porque al comer la carne de los animales que han muerto por ahí, lo que están limitando es la capacidad de esos cadáveres para producir patógenos, enfermedades, para que haya un exceso de otros tipos de necrófagos que pueden ser mucho más dañinos para la salud, al menos de los mamíferos como nosotros. Y pues están recuperando aquella materia orgánica que ya no está viva en el cuerpo de un búfalo, de un elefante, de un venado, de lo que sea, la están devolviendo a la vida y de hecho la están llevando al cielo porque son las aves que vuelan más alto, más lejos por todo el mundo. Es cierto, hay un simbolismo clarísimo. Y bueno, claro, desmenuzan cadáveres, ¿no? Básicamente, y sin eso, pues no puede empezar a haber la recirculación de nutrientes, que es un poco, como hablábamos en el episodio pasado, pues el combustible del sistema viviente, ¿no? Finalmente, el sistema viviente depende de los muertos que le están, digamos, dando combustible. Y en ese ciclo, pues los buitres y demás aves carroñeras desempeñan un papel fundamental. Así es. De hecho, no sé, ahorita dije buitres y no sé si el buitres es genérico, se puede usar genérico sí, para... Sí, totalmente. Entonces sí, no estamos hablando aquí de abogados, ¿no? De abogados de lesa ética, pero miren, si quieren, poco a poco vamos a ir entrando al terreno de uno de los más grandes de todos, ¿no? Creo que el récord es el cóndor de los Andes. Así es. Corregirás. Es un poco más grande que el cóndor de California. Ajá. La envergadura de ambos llega a superar los 3 metros de punta a punta de las alas cuando vuelan con las alas abiertas, de tal suerte que es uno de los gigantes del cielo, junto con algunos pelícanos y albatros, una de las aves más grandes del mundo, y que al verlas volar uno podría llegarlas a confundir incluso con avionetas, de lo estables que son en el aire y de lo grandes también. Debe haber avionetas de ese tamaño. Yo estaba pensando en una canasta de básquetbol, ¿no? Que si estiran al ave del piso a la canasta de básquetbol, más o menos esas, piensen qué tan alta es. Qué buena medida. No, bueno, no se me ocurrió ahorita. Sí. Pero bueno, no le cambien. Vamos a ir a nuestro primer corte musical y ahorita a la vuelta contaremos la historia del cóndor de California. Vamos y venimos. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Qué bueno que no le cambiaron. Estamos aquí de vuelta en el masaje cerebral dedicado a los cóndores y aves carroñeras en general. Estoy platicando con el buen Jorge Comensal, quien además ha ido a ver estos cóndores, o los poquitos que quedan en vida libre, ¿no? Le mandamos un saludo a Claudio, por ahí donde quiera que esté, y recuerden que nos pueden echar aquí a través de esta plataforma dudosa llamada X, @coteriart, @claudífonos. Tú estás... @Jorge Comensal. @Jorge Comensal, y pues aviéntenos lo que piensan, preguntas, comentarios y demás. Pero entonces estábamos que los cóndores, bueno, segunda ave carroñera más grande del mundo y probablemente pues en el top 5 de aves más grandes del mundo, ¿no? Además yo estaba pensando que los albatros, su cuerpo no es masivo. El albatros tiene una envergadura muy grande de alas, pues unas alas un poco delgadas si las ves desde arriba,
y digamos que es un cuerpo relativamente pequeño en relación a las alas. Los cóndores, no tuve, digo, ya con las plumas y todo. Yo no he visto un cóndor de California, pero sí vi los buitres leonados en España. Sí. Y son, o sea, muy impresionantes. Incluso con las alas recogidas, si te acercas a uno, pues es un tamaño de una persona, casi parece, ¿no? Y si estira las alas, bueno, pues te dan ganas de salir corriendo hacia el otro lado. Pero bueno, ¿dónde hay cóndores de California? ¿O dónde había? Tal vez debamos empezar por dónde hubo alguna vez cuando, gracias a los registros fósiles, al hallazgo de huesos en cuevas y demás, se ha reconocido que hubo cóndor de California en casi toda Norteamérica, de costa a costa del Atlántico al Pacífico, pero esto en el Paleolítico, en las últimas glaciaciones, empieza el Holoceno, nuestra época, y hace unos 10,000 años, y se empieza a reducir el rango del cóndor hasta llegar a donde a lo que su nombre indica, que es la costa californiana, claro. Sobre todo también hacia el norte, hacia Oregon y demás, y Baja California. Hay, por lo tanto, muchos registros históricos modernos de que el cóndor habitaba toda esa costa. Hay un testimonio de un viajero del siglo XVII que habla de unas aves enormes parecidas a los pavos, a los guajolotes, que están comiendo los restos de una ballena en la costa de California. Esos seguramente eran cóndores de California. Y hay muchos registros históricos de que esas aves también vivían del lado mexicano, sobre todo en las montañas de San Pedro Mártir. Mm-hmm. Oye, estaba pensando, es que son megafauna, ¿no? Es un relicto de la megafauna, estos cóndores. Y realmente hubo especies de cóndores aún más grandes del cóndor de California. Se pueden conocer sus huesos, por ejemplo, en ese sitio paleontológico extraordinario en Los Ángeles que se llama La Brea. Sí. La Brea Tar Pits, unas fosas de brea, donde se conservó una cantidad de megafauna enorme, y ahí hay otras especies aún más grandes de cóndor. Ver sus huesos es algo impresionante. Entonces el cóndor de California es realmente un habitante de nuestra era, no solamente un residuo de otra, sino un habitante con todo derecho de nuestra época, y que la ha pasado muy mal y estuvo a punto de extinguirse. Sí, oye, esto es entonces California, bueno, y Baja California Norte, digamos, la Sierra de San Pedro Mártir. Píntanos un poco cómo es San Pedro Mártir para quien, bueno, casi nadie ha ido, entonces para quienes no hemos ido. Claro que sí, las montañas más altas de la Sierra de Baja California, recordemos que, de la península, que es un trozo de Norteamérica que le arrancó a Norteamérica la placa tectónica del Pacífico y se la está llevando hacia el noroeste poco a poco. Esta ruptura que dio lugar al Golfo de California también levanta estas montañas de granito que son San Pedro Mártir, y donde se encuentra, por ejemplo, el Picacho del Diablo, el punto más alto de la península, rodeada a ambos lados por desiertos y por mar. En estas montañas hay un bosque de coníferas espectacular, muy rico en fauna de los bosques templados, comparte especies de pinos y de abetos y de muchas otras árboles con California, Oregon, Washington. Cae muchísima nieve, últimamente no tanta debido al calentamiento global, y esa es otra amenaza. Ahí está el Observatorio Astronómico Nacional, porque son cielos muy altos y muy despejados, y ahí es también uno de los ecosistemas ideales para el cóndor de California, y por eso es que ahí se ha reintroducido desde hace más de 20 años. O sea, tú vas, si fueras al observatorio, ¿se ven los cóndores desde ahí? ¿Es un área similar? Están lejos dentro de la misma sierra, pero los cóndores recorren vuelan. De hecho, se han acercado, se han visto muchas veces en el observatorio. Tapando el telescopio. Sí, han andado por ahí. Hay historias que se han fotografiado y demás. Y bueno, como desde hace 20 años comenzó el programa de reintroducción ahí,
han trabajado todo este periodo, 2 personas a las que admiro muchísimo, 2 héroes que han sido los pilares de este programa de reintroducción en México, un programa binacional apoyado por Estados Unidos y por México. Juan Vargas Velasco y María Catalina Porras Peña han estado al pie del cañón desde entonces como guardianes del cóndor, han formado a muchísimos otros guardianes, pero ellos siguen ahí, son los que más conocen y sobre la biología del cóndor y sobre las condiciones para que sobreviva. A ver, 2002 empezó el programa, sí. ¿no? A lo mejor antes de lleguemos al programa antes para que se pueda comprender por qué tuvo que llegar a desarrollarse un programa de reintroducción, que ya es un poco una salida desesperada, ya este típico dicho de medidas desesperadas, ¿no? Ante situaciones desesperadas, y que además cada vez se vuelve más frecuente, porque cada vez hay más especies que se decretan en algún momento como extintas en medio silvestre, extintas en libertad. Lo cual es una paradoja en sí misma, porque, sinceramente, si no tienes un entorno, si no estás habitando una especie, es los organismos y todas las conexiones que tienen con otros organismos y con otras especies, y digamos que un representante de cierta especie en un zoológico, pues no necesariamente es la especie, ¿no? Es un individuo. Claro. Entonces, es una cuestión más filosófica, a lo mejor que... Exacto, es filosofía de la biología. Como si pudiera existir, es que dices, extinto en medio silvestre, como si hubiera otra opción. O sea, a lo mejor la hay cuando se reintroducen, ¿no? Y hay la oportunidad de reintroducir, porque para algunas especies ni eso queda. Pero si quieren, antes de entrar a eso, creo que vamos a ir a un siguiente corte, si mi reloj no me miente. Pero no le cambien, porque ahorita, en la segunda mitad, ya vamos a entrar de lleno a la historia del cóndor de California. Vamos y venimos. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Estamos aquí entrando a la segunda mitad del masaje cerebral sobre aves carroñeras y cóndores, ya entrando de lleno ahora sí al cóndor de California. Si acaban de llegar, ya saben que pueden escuchar esto en su versión como podcast en la plataforma de audio de su preferencia. Estaba Jorge Comensal, que además fue a ver estos cóndores a San Pedro Mártir, estaba ya contándonos cómo en el 2002 se tuvo que poner en marcha un programa de reintroducción, porque el cóndor tan mal la llevaba que se declaró pues extinto en vida silvestre en algún punto. Pero creo que es importante cómo llegamos ahí. O sea, asumimos que en algún momento era relativamente abundante, ¿no? En California, al menos. Tenemos que remontarnos al siglo XIX para imaginar desde la fiebre del oro y la población masiva de California del norte y también de Baja California, cómo empiezan a llenarse humanos el hábitat del cóndor y por lo tanto empiezan a desplazarlo, empiezan a dispararle simplemente porque les parecía un objetivo, empiezan a retirar a la fauna de la que dependía el cóndor. Incluso hay registros, por ejemplo, que parece que en las montañas los mineros les servían las plumas primarias del cóndor como pequeños receptáculos para guardar pepitas de oro. Entonces mataban al cóndor, le arrancaban las plumas gruesas y ese cono hueco que hay dentro de la pluma les podía servir como una suerte de receptáculo. El humano, ¿no? Y su interminable después capacidad viene de crueldad. Exacto. ¿No? Viene el envenenamiento por varias razones. Uno, el plomo es sumamente tóxico para las aves en general y para el cóndor es realmente una de las principales amenazas. Entonces los cazadores le tiran a un animal, no lo encuentran, queda ahí como carroña en medio silvestre, se alimenta el cóndor de eso y se envenena. Sigue siendo uno de los principales retos el plomo para la reintroducción del cóndor. El veneno que se usó, por ejemplo, los rancheros queriendo envenenar a los pumas que depredaban a su ganado, dejaban carne envenenada, claro. Llegan también las aves carroñeras y se intoxican. Las líneas de alta tensión pueden chocar contra unos cables eléctricos y quemarse. En fin, son muchos los elementos. Súmenle hoy en día las torres eólicas, ¿no? De energía eólica, que están justo en los corredores de viento,
¿no? Exacto. A lo mejor un cóndor es grande, Sí. pero sí matan muchas aves. No, es una amenaza para aves y murciélagos, ese es otro gran tema. De tal suerte que al llegar a la década de 1980, ya no había en México desde varias décadas antes. De plano ya se había desplomado. Y quedaban los últimos en las montañas del sur de California y se dio una enorme polémica sobre qué hacer. Menos de una decena quedaban en el mundo de cóndores y entonces había que decidir si se capturaban para reproducirlos en cautiverio o se trataba de seguir protegiéndolos en libertad, pero la especie ya parecía totalmente condenada a la extinción. Entonces, en medio de una enorme discusión polémica que involucró temas de filosofía de la biología, como cuál es el sentido de salvar una especie si no habita su hábitat, afortunadamente, en mi opinión, se decidió capturar a los últimos cóndores en libertad y comenzar a reproducirlos en zoológicos, Los Ángeles, San Diego y otros lugares posteriormente. Se logra formar parejas en zoológicos, se les quita el huevo y ponen otro y entonces así se logra multiplicar su tasa de fecundidad. Y se recupera a partir de poco más de una decena de cóndores, hasta que ahora hay varios cientos de cóndores entre Estados Unidos y México. Se promueve de manera binacional que haya distintas poblaciones, porque eso protege a la especie. Si hay, por ejemplo, como acaba de pasar en la población de Arizona, Nevada, me parece, que llegó la gripe aviar a la población de cóndor. Si una población se enferma, pues hay otras saludables que no están expuestas. Exacto, entre más lejos mejor, porque así minimizas que el riesgo de que algún problema perjudique a toda la población. Y como les decía, San Pedro Mártir es uno de los lugares idóneos para la reintroducción del cóndor, porque está muy alejado de la población, hay poca amenaza, es un parque nacional desde hace muchas décadas. Y tiene todas las condiciones para que se pudieran reintroducir los animales. Los cañones que hay en esa sierra tienen las fisuras idóneas para los nidos de los cóndores, para sus sitios de anidación. Anidan en pared. Anidan principalmente en pared. Yo he visto una sola foto de un nido en California de cóndor en una secuoya, pero no es lo normal que aniden en árboles. Realmente anidan en grandes cavidades en las paredes de las montañas. Imagino que el nido es grande. Enorme, sí. Es un bichote. Para que entren esos grandes pájaros. Forman parejas estables que cooperan muchísimo parentalmente, se turnan en cuidar al huevo y luego al polluelo y buscar alimento y traerlo de regreso. Crían un solo pollo, ¿no? Juntos como parejas. Son muy sociables, son muy curiosos. Por supuesto, se congregan todos cuando encuentran carne. Y bueno, tienen también una biología y una etología fascinantes. Oye, y su tasa de reproducción, siendo grandes, no debe ser, y teniendo un huevo, debe ser baja, ¿no? Exacto, es muy baja. Creo que aquí, ya no soy experto en ese aspecto, un huevo por año es lo máximo que puede, pero con esta técnica en los zoológicos de retirar el huevo, se logró multiplicar eso para que creciera la población. Y entonces ahora digamos que hay una red de zoológicos y de criaderos que está proveyendo los pollos, ¿no? Y es importante ahí mencionar el zoológico de Chapultepec, que fue el primer lugar en México donde llegaron cóndores enviados de Estados Unidos y se empezaron a reproducir, y ya hay volando libres en los cielos de Baja California muchos cóndores nacidos aquí en la Ciudad de México, en el zoológico de Chapultepec, donde hay parejas reproductivas. Oye, ¿sabemos como cuántos cóndores hay ahorita en San Pedro Mártir? Sí, alrededor de 50. Ha sido un éxito el programa ahí. Se han sostenido de manera muy estable, tienen una esperanza ahí de sobrevivencia incluso mucho mejor que en los lugares de liberación en Estados Unidos. Insisto, California es un estado súper poblado por humanos, o sea, hay mucha densidad urbana y hay mucha más cacería deportiva y hay muchos otros riesgos que afortunadamente en Baja California no son tan grandes. Oye, y 50, y algunos de estos ya están teniendo bebés, digamos, ya hay cóndores que han nacido en San Pedro Mártir. Sí, han nacido en libertad. Porque eso sería la finalidad del programa en algún momento, me imagino, ¿no? Exacto. Que llegues a un punto en que ya no tengas que estar poniendo pollos, digamos. Claro. Bueno, si se están imaginando que esto de reintroducir un cóndor es sencillo,
pues no le cambien, porque ahorita en el último bloque Jorge nos va a contar todo lo que conlleva, porque es un esfuerzo titánico realmente, ¿va? Entonces no le cambien, vamos y venimos. Esto es el masaje cerebral sobre cóndores. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es masaje cerebral. Les damos la bienvenida al ocaso del masaje cerebral sobre cóndores. Estoy platicando aquí con Jorge Comensal, que está ya en el momento en que nos va a contar sobre su viaje, sobre su experiencia particular de subir ahí a la Sierra de San Pedro Mártir a varios miles de metros de altura sobre el nivel del mar, que además es una sierra muy particular porque tienes la referencia del mar casi, o sea, sube desde el nivel del mar literalmente, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pues no te percatas que ya estás a 2.300 metros. Claro. Ahí sí hay un contraste muy marcado. Entonces a mí me gustaría, pues sí, que nos contaras un poco de tu experiencia y de qué conlleva esto de llevar pollos, porque parecería trivial, pero no lo es, porque tú quieres crecer un ave que no tenga contacto humano, pero pues la estás creciendo en un zoológico. Exacto. Y que tenga miras a sobrevivir ¿no? Tienen que ser muy cuidadosos los zoológicos en evitar justamente que haya impronta humana, que los cóndores se acostumbren a la presencia de humanos o incluso la busquen, que eso es fatal, porque los cóndores muchas veces han llegado a hacer eso, buscar humanos porque saben que ellos son proveedores de alimento, porque les caen bien, están acostumbrados a ellos. Entonces, por eso ningún visitante del zoológico de Chapultepec va a ver a los cóndores. Ellos están en una zona apartada. Sí. Los pollos nacen ahí, son cuidados sin que vean humanos. Ajá. Incluso se han usado muchas veces manoplas con forma de cabeza de cóndor para alimentarlos. Eso, sí. Y tan pronto como están listos para viajar, se llevan a la Sierra de San Pedro Mártir y ahí se pasa la estafeta de su cuidado al equipo de reintroducción en campo. Ajá. Que te digo, Juan Vargas y Catalina Porras han estado ahí desde el comienzo del programa. Ahí también hay aviarios de aclimatación, de habitación, donde se tienen que acostumbrar y seguir aprendiendo, y es muy importante que los cóndores aprenden de los adultos. Hay mucha cultura, digamos. No todo es instinto, un cóndor no nace ya programado para sobrevivir, tiene que aprender de los adultos que no se debe parar en líneas de alta tensión, que un puma es un peligro y por lo tanto debe volar si ve uno o un coyote, que cómo convivir, cómo socializar, dormir en árboles o en rocas. Hay mucho que aprender y ese proceso de formación, también sin que vean humanos, continúa ya en la sierra, y cuando ellos juzgan con la experiencia que tienen de conocer a los cóndores que están listos para la liberación, se liberan y de todos modos se siguen monitoreando. Claro. Tienen rastreadores por radio y por satélite para saber a dónde van, dónde están, cómo se están comportando, detectar, por ejemplo, si un cóndor no se ha movido, tal vez está envenenado con plomo y es necesario entonces capturarlo y darle tratamiento para que mejore. Hay que estar muy atentos a la población. Es un trabajo de tiempo completo con todos los desafíos que uno se puede imaginar. He escrito es una crónica y voy a seguir escribiéndolo para divulgar todos los retos que enfrentan en el equipo por allá para cuidar a los cóndores, proveer alimento adicional para disminuir el peligro de que se envenenen con lo que encuentran lejos o en la sierra. En fin, hay toda clase de cosas necesarias. Es que vale la pena una vez más hacer hincapié en la tremenda entrega que conlleva la conservación, como está administrado hoy en día, que finalmente depende de la voluntad e ímpetu de unas cuantas personas, cada especie, ¿no? En este caso recuerdo que pues los guardianes del cóndor, los primeros 8 años, creo, que estuvieron ahí en San Pedro Mártir, dormían en tienda de campaña. O sea, exacto. 8 años. No, vivieron en campers, en tiendas. Recordemos que les dije que cae mucha nieve y la temperatura baja mucho. Puede bajar a menos 20 grados centígrados. Entonces realmente es un desafío de sobrevivencia que han hecho ellos en particular por compromiso, por amor a la naturaleza y a estas aves. Y
que no se compara tampoco con el modus operandi, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la gente tiene un horario de trabajo muy definido, claro, de 10 a 5, de 9 a 5, y si algo le pasa a un cóndor después, pues ya no les toca a ellos porque ya se fueron a su casa a dormir. Ellos están ahí de tiempo completo. Ahí viven en la estación con un equipo que a veces cambia con frecuencia, porque también ese grado de compromiso de vivir en las montañas, sí, cuidando de las aves. Yo estoy seguro que sin Juan Vargas y Catalina Porras el programa no habría tenido éxito en México, porque también han sido pacientes con las distintas crisis presupuestales que hay a lo largo de los años. Hay presupuesto de Estados Unidos y de México, ajá, pero uno nunca sabe cuándo va a hacer falta. Por eso ha sido importante. Ahora hay una campaña de adopción de cóndores. Y aparte los han apoyado de muy distintas instituciones, tanto de no gubernamentales como gubernamentales, pero la clave es que esté alguien ahí que tenga experiencia y conocimiento para, por ejemplo, reconocer cuando un cóndor está teniendo algún problema de salud. Sí. Y también para hacer un trabajo de carácter científico. Catalina conoce también la vida de cada cóndor, que está aportando información sobre cómo es la especie, cómo se relaciona, que no es tan monógama como yo creía la especie en un principio. Parece que las aves en general sí establecen parejas, sí, y son una pareja pues como pareja humana de complicidad. Pero eso no implica que sean monógamos, o sea, abrazan más el poliamor, ¿no? Exacto, a veces forman tríos, más inteligentes. Hay amoríos, hay cosas ahí que desde el punto de vista moral tradicional merecen escarnio. Oye, brevemente, ¿les dan comida? Es que me quedé pensando qué tanta carroña hay ahí arriba naturalmente. A lo mejor han declinado las poblaciones de muchas otras cosas. Entonces se les da un apoyo alimenticio. Sí, justamente se tiene que adicionar con ganado criado para ese fin. Órale. De esa manera uno sabe con seguridad que no tiene toxinas, por supuesto no tiene el plomo. Claro, entonces ese es un apoyo que se tiene que seguir dando. Sí. Con las miras a que algún día la población sea lo suficientemente sana como para poder prescindir de eso. Claro. Pero por el momento no hay duda de que hay que seguir haciéndolo. Por supuesto, por supuesto. Pues tristemente se nos está agotando el tiempo. Daría para otro capítulo entero de cóndores o otros programas de conservación y casos semejantes, porque vaya que los hay. Pero entonces nada más para despedirnos, quizá Jorge, que nos cuentes cómo pueden contactarte o si les hace ecos, ¿no? Algo de lo que hemos estado hablando aquí. Claro, pues en las redes sociales, la que ya mencionamos, la consabida X, arroba Jorge Comensal, y también hay sitios de internet donde pueden conocer mucho más, proyectocondor.com, imbackbccondor.com, ahí están las campañas de divulgación y también de apoyo a este programa heroico de reintroducción del cóndor de California en México. Vale, pues muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Andrés, por el espacio, por este masaje cerebral y esperemos vernos pronto. Sí. Y ustedes por escuchar, muchas gracias. Y también recuerden que nos pueden escribir a cientificosanónimos@gmail.com pidiendo textos, enlaces y demás, si la indagación hacia allá los lleva. Siempre me da mucho gusto que nos contacten. Pues eso es todo por ahora. Nos escuchamos en el siguiente masaje cerebral, ya una vez más con Claudio Martínez. Esperamos que así sea. Y gracias por escuchar. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor